Hola, bienvenidos a nuestro canal de Hey Crochet. El día de hoy vamos a tejer este bello crop top que está con un nuevo diseño en la parte de abajo y todos están tejidos con puntos de vareta y también puntos bajos. Son puntos básicos y este crop top es un tejido para principiantes. No te vas a perder de ningún punto. Aquí te voy a enseñar el paso a paso. Es un bonito diseño. Esto es en una talla small. Ustedes pueden tejerlo en diferentes tallas, pero siempre los puntos de cadeneta tienen que ser un múltiplo de 3. En este caso, como es talla small, vamos a empezar con 150 puntos más 1. Y la parte de atrás es así con los botones. Yo les voy a explicar paso a paso a la medida que vayamos tejiendo. Es un hermoso diseño, como les dije. Entonces, de acuerdo al tamaño que ustedes desean, ya agregan más puntos. En este caso vamos a tejer una talla small y vamos a ocupar 150 cadenas más 1. Ese es el único detalle que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces comencemos a tejer este bello crop top. Vamos a empezar montando cadenas. Hacemos nuestro nudo de inicio de esta manera. Y aquí vamos a levantar 151 cadenas. Entonces nos vamos levantando las cadenas hasta tener 151. Así suavecito, flojito nada más. No aprieten mucho, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí tenemos 151 cadenas. Y ahora vamos a levantar 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Tomo lazada, vamos a tejer varetas ahora y nos ubicamos en el quinto punto. 1, 2, 3, 4 en el quinto, que sería este, y tejemos una vareta allí. Lazada en el siguiente punto de cadeneta, una vareta. Estas cadenas de aquí también cuentan como punto de vareta. Entonces tenemos aquí 3 varetas ya tejidas. Seguimos tejiendo varetas y así nos vamos a ir tejiendo hasta finalizar esta fila con puras varetas en las cadenas que nos vayamos encontrando. Ya tejimos todos los puntos con varetas y hasta aquí tenemos 151 varetas. Ahora vamos a levantar 5 cadenas. 5 y vamos a girar nuestro trabajo y aquí por la parte de atrás tomamos lazada. Vamos a dejar este punto y aquí en el siguiente vamos a tejer una vareta. Una cadena, tomamos lazada, dejamos este punto y aquí en el siguiente una vareta. Una cadena de separación. Dejamos este punto y aquí en el siguiente una vareta. Una cadena. Dejamos un punto y aquí en el siguiente una vareta.
así. Vamos a ir a tejer todo hasta llegar a la parte final. Muy bien, entonces aquí ya llegué en la parte última. ¿Ve? Dejamos un punto y una vareta aquí en las 3 cadenitas, que también representan una vareta acá de la hilera anterior. Vamos a levantar 3 cadenas, giramos nuestro trabajo y ahora tomamos lazada y vamos a tejer aquí dentro de este agujerito una vareta. Nuevamente una vareta en la vareta de la hilera anterior. Nuevamente una vareta en el agujerito. Siempre traten de estirar así un poquito la vareta para que quede así sueltita. Tomo lazada y aquí en la vareta de la hilera anterior una vareta. Tomo lazada aquí en el agujerito una vareta. Así vamos a ir tejiendo hasta finalizar esta fila número 3. Y nos vamos a ir tejiendo hasta llegar a la parte última. Muy bien, aquí ya voy a llegar a la parte final. Entonces voy a tejer una vareta aquí en la vareta de la hilera anterior. Una lazada. Aquí corresponde una vareta. Una lazada. Y vamos a ubicarnos acá en la tercera cadena. 1, 2, aquí en la tercera vamos a tejer una vareta. Así estaríamos completando aquí 151 varetas. Muy bien. Entonces, ya estamos en la vuelta número 3. Nos vamos para la vuelta número 4. Giramos nuestro trabajo y vamos a levantar 3 cadenas. Aquí. Cogemos la lazadita. Y lo que vamos a hacer es tejer varetas en cada punto. Recuerden, estas 3 cadenas representan una vareta. Entonces yo tengo 1 y tengo 2 varetas. Nuevamente en el siguiente, una vareta. En el siguiente, vareta. En el siguiente, una vareta. Y así en cada punto vamos a ir tejiendo varetas. Aquí ya tejimos la vuelta 4. Vamos a llegar hasta la parte última. Hasta aquí con la vuelta 4. Luego levantamos 3 cadenas y giramos nuestro trabajo. Y allí de la vuelta número 5 hasta la vuelta número 14 vamos a repetir punto por punto los 151 varetas. ¿Sí? Entonces nos vemos aquí en la vuelta número 14 y empezamos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ve? Nos vemos ahí. Muy bien, entonces para finalizar esta vuelta número 14, aquí vamos a hacer una lazadita y termino aquí en las 3 cadenas con una vareta. Cadena y vamos a cortar esta hebra. Y listo. Ya tenemos terminada hasta la vuelta número 14. ¿Ve? Lo vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ve aquí en la fila 14 terminamos. Y ahora lo que ustedes van a hacer es separar, es poner 3 divisiones. Esta de aquí será la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Entonces estamos dividiendo en 3 partes. De aquí hasta aquí tiene que haber 38 puntos de vareta. Aquí en el medio va 75 puntos. Y al otro lado 38 puntos de vareta. Entonces a los dos extremos van a ir 38 y 38. Y aquí en la parte central va a ir 75 puntos de varetas. ¿Ya? Una vez que tengan ya separadas, aquí yo les puse marcador. Vamos a empezar aquí. Desde el marcador vamos a empezar con esta parte central donde están los 75 puntos de vareta. Vamos a hacer un nudito de inicio. Y tomamos esta parte. Empezar a tomar este primer punto. Lo que vamos a hacer en cada esquina son disminuciones. Aquí vamos a hacer 3 disminuciones de vareta y también al otro extremo, cuando lleguemos, vamos a hacer 3 disminuciones de vareta. Entonces, empezamos de esta manera. Levantamos 2 cadenas y ya empezamos a hacer la disminución. Son 3 disminuciones. Ya tengo aquí 3 disminuciones de vareta y tomamos lazadita para cerrar ahora sí completamente todo. Y ahora sí empezamos a tejer puras varetas en cada punto que nos vayamos encontrando. ¿Ve? De esta manera. Muy bien, ya estamos aquí en esta última parte de esta fila. Entonces vamos a hacer 3 disminuciones de vareta. Cogemos la lazadita y cerramos por todos los aritos. Y ahí se ha formado un punto. Muy bien, levantamos 2 cadenas y giramos nuestro trabajo. Ahora aquí en esta parte también vamos a hacer disminuciones. Aquí en la primera fila de la vuelta número 15 hemos hecho 3 disminuciones. Ahora aquí en la vuelta número 16 corresponde 2 disminuciones aquí y 2 disminuciones al otro extremo. Entonces son 4 disminuciones en total que estamos haciendo. La primera eran 3 disminuciones y 3 disminuciones al último, que son 6 disminuciones. Y vamos a tener un total de 69 puntos aquí. Ahora para la vuelta número 16 vamos a tejer 2 puntos de cadena y aquí vamos a hacer la disminución.
y cerramos. Y ahora sí completamos con varetas hasta llegar a la última parte, pero vamos a dejar puntos también para hacer 2 disminuciones de puntos de vareta, ¿sí? Esta es la parte última. Muy bien, aquí en esta última parte lo que vamos a hacer son 2 disminuciones de vareta. Vamos a hacer esas 2 disminuciones. Y no se olviden, aquí está el otro punto. Hasta aquí estamos en la vuelta número 16 y aquí vamos a tener 65 puntos de vareta. Hemos disminuido 2 al inicio y 2 puntos al final, que son 4 disminuciones en total. Ahora nos vamos para la vuelta número 17. Levantamos 2 cadenas y giramos nuestro trabajo. Ahora aquí en esta parte vamos a hacer una disminución ya. Recuerden que aquí en la vuelta número 15 hicimos 3 disminuciones, 2 disminuciones, ahora corresponde una disminución. Entonces tomo la lazadita y tejemos una vareta aquí, así. Entonces esto ya corresponde a una disminución de vareta. Y luego seguimos tejiendo con puras varetas. Y recuerden que esto es un punto. Aquí lo vamos a marcar entonces este punto. Entonces ya tengo marcado. Y ahora sí continuamos con varetas. Hasta llegar a la parte última de esta fila, número 17. Muy bien, hasta aquí ya estamos finalizando con la vuelta número 17. Y vamos a hacer una disminución de vareta. Entonces retiramos el marcador y sabemos que aquí está el punto. Entonces tejeremos la disminución de esta manera, ¿ve? Ya se hizo un punto de disminución. Levantamos 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y aquí tejeremos una disminución al empezar. Y recuerden que esto ya se hizo un punto, entonces lo marcamos y seguimos tejiendo. Entonces aquí voy a detenerme un momento para explicarles. Aquí ya estamos empezando la vuelta número 18. También vamos a hacer disminución al empezar y disminución al finalizar. Aquí en esta parte. Desde la vuelta número 18 a la 21. Vamos a hacer disminuciones siempre al empezar y al finalizar. 1 en cada vuelta. Entonces así, esta va a ir creciendo de esta forma. Y aquí va a ir cayendo así. Muy bien, amigas y amigos, a ustedes que están tejiendo este bello crop top. Aquí ya terminé, estoy en la vuelta número 22 con 55 puntos de vareta en la vuelta 22. Aquí lo que vamos a hacer también es separar en 3 partes. Y miren esta caída que tiene. Entonces, vamos a girar nuestro trabajo. Y aquí en esta parte, ustedes van a dejar aquí 15 varetas. Cuentan y marcan. Y en esta parte número 2 van a contar 25 varetas y marcan. Y aquí en esta última parte número 3 van a contar 15 varetas. Es para las tiras. Aquí ya va a venir así en forma ovaladita las tiras. Aquí vienen las tiras.
aquí y a este lado. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo aquí. Aquí ya seguimos con la vuelta número 23. Entonces vamos a levantar 3 cadenas. Y lo que vamos a hacer en primer lugar ya para estas tiras son disminuciones. Disminuciones en esta parte. Va a tener que ir así. Ovaladita también. Entonces acá solo vamos a empezar con 3 cadenas y tejer las varetas. Aquí en el primero todavía no se hacen disminuciones. Seguimos con puras varetas. Y aquí antes de llegar ya a nuestro marcador vamos a hacer la disminución. Entonces vamos a hacer 3 disminuciones. Tomo lazada. Así tomamos lazadita y pasamos por esos aritos. Aquí ya se está haciendo la disminución. 3 disminuciones. Ahora vamos para la vuelta número 24. Vamos a levantar aquí 2 cadenitas. Giramos nuestro trabajo. ¿Ve? Solamente vamos a trabajar ya con esta parte pequeña. Y aquí vamos a hacer disminuciones. Entonces, si aquí en la vuelta número 23 hemos hecho 3 disminuciones, ahora nos corresponde hacer 2 disminuciones. Completamente. Y luego sí, ya seguiremos tejiendo varetas hasta finalizar esta fila número 24. Y cuando terminemos vamos a tener 10 varetas. Aquí en la anterior vamos a tener 12 varetas. ¿Sí? Seguimos tejiendo entonces. Así, en este lado vamos a tejer derecho y en esta otra parte va a ir las disminuciones. Entonces nos vamos para la vuelta número 25, levantamos 3 cadenitas, giramos nuestro trabajo y vamos a tejer varetas. Y aquí, ya cuando llegamos aquí a esta parte, vamos a hacer una disminución. Y cerramos por los 3 aritos. En esta vuelta 25 vamos a terminar con 9 puntos de vareta. Nos vamos para la vuelta 26 y vamos a levantar 2 cadenitas y giramos nuestro trabajo. Aquí vamos a hacer una disminución. Y aquí cerramos. Esto corresponde a una disminución. Este es un punto. Ya saben ustedes que lo pueden marcar aquí. Ese es un punto. Y luego sí nos vamos tejiendo puras varetas. Y no se olviden, estas cadenas también representan una vareta
donde se tiene que tejer ese punto. Aquí en esta vuelta 26 vamos a finalizar con 8 puntos de vareta. Ahora levantamos 3 cadenas y giramos nuestro trabajo. Aquí en la vuelta número 27 también vamos a tejer 8 puntos de varetas. O sea, en cada punto nos vamos a ir tejiendo varetitas. Entonces, desde la vuelta número 28 a la vuelta número 35 vamos a tejer 8 varetas. Entonces nos vemos en la última vuelta. Estas son para las tiras ya del crop top, ¿sí? Va a ir creciendo esta parte de 8 puntos de vareta. Muy bien, entonces así es como les va a quedar la tira. Y aquí ya finalicé en la vuelta número 35 con 8 puntos de vareta. Así de esta manera. Se dan cuenta aquí que la disminución fue para este lado. Ahora, la disminución para este otro lado va a ser aquí. Entonces va a ir así la tira, la parte del pecho. Entonces aquí vamos a hacer disminuciones, disminuciones, y para este lado vamos a ir derecho. Disminuciones, disminuciones, y se va a formar la tira hasta la vuelta número 35, al igual que hicimos en este otro lado. ¿Sí? Entonces volteamos y vamos a empezar con esta otra partecita de acá. Aquí empezamos con este primer puntito. Y vamos a levantar 3 cadenas. Acá tenemos 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ir tejiendo derecho, o sea, acá no hay disminuciones, pero sí cuando llegamos aquí al marcador. Y aquí vamos a hacer 3 disminuciones de vareta. Cerramos con un punto deslizado y ya tenemos un solo punto. Aquí en esta vuelta número 23 vamos a tener 12 varetas. Entonces vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí en este otro lado. Entonces para la vuelta número 24 vamos a disminuir solamente 2 puntos. La vuelta 25 vamos a disminuir un punto. Y la vuelta 26 también vamos a disminuir un punto. Y ya a partir de la 27 a la 35 vamos a tejer punto por punto los 8 puntos de varetas que corresponden aquí a la tira, ¿sí? Entonces nos vamos a ir tejiendo. Ya saben que a este lado les va a quedar así, ve, ovaladitas. Esta es la parte del pecho. Si aquí tenemos ya terminadas estas partes, ¿ves? La primera y la segunda tira. Ahora vamos a tomar esta otra parte. Damos aquí en la vuelta número 14. Entonces vamos a empezar con la vuelta 15. Ya vamos a hacer un nudito de inicio. Aquí vamos a empezar a hacer disminuciones. En esta parte haremos disminuciones y en este otro extremo vamos a tejer derecho. Entonces, aquí vamos a empezar con 3 disminuciones.
y cerramos con un punto deslizado. ¿Ve? Así esto se convierte en un punto. Entonces, y vamos a seguir tejiendo con puntos de vareta en cada punto que nos vayamos encontrando. Así hasta llegar hasta este otro extremo. ¿Sí? Entonces vamos a tejer lentamente todos estos puntos. Entonces aquí ya finalicé esta vuelta número 15 y aquí tienen que tener 35 puntos de varetas. Ahora nos vamos para la vuelta número 16. Vamos a girar nuestro trabajo para este lado. Y aquí levantamos 3 cadenitas y vamos a tejer puras varetas. Recuerden que a este lado estamos tejiendo derecho, sin disminuciones. Las disminuciones las haremos al finalizar. De acá lo tejemos derecho y no olviden siempre tejer en las cadenetas que representan también una vareta. Vamos a tejer hasta llegar a esta parte. Y ya por finalizar esta vuelta número 16, vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos por todos esos aritos. Y aquí en esta vuelta 16 vamos a tener un total de 33 puntos de varetas. Vamos para la vuelta 17. Levantaremos aquí 2 cadenas y giramos nuestro trabajo. Aquí en la vuelta 17 vamos a hacer una sola disminución. Entonces esa disminución es tomando la lazadita y me dirijo aquí en este punto. Este es un punto. Entonces yo lo voy a marcar. Esto representa un punto. Y vamos a ir tejiendo ya varetas hasta finalizar. Y cuando finalicemos esta vuelta número 17, vamos a tener aquí 32 puntos de vareta. Luego, la vuelta 18, también vamos a disminuir solamente una disminución. Y las disminuciones las vamos a hacer siempre aquí. Entonces la vuelta 18 de la misma manera. Y vamos a tener 31 puntos. La vuelta 19 también una disminución. Y vamos a tener 30 puntos bajos. La vuelta 20 también vamos a hacer una disminución y vamos a tener 29 puntos bajos. La vuelta número 21 también vamos a hacer una disminución y vamos a tener 28 puntos bajos. ¿Sí? Y la vuelta 22 vamos a tejerlo los 28 puntos bajos, punto por punto. Entonces nos vemos en la vuelta número 22. Y esta de aquí va a ir así como una abertura. Va a ir así para la parte de la axila. Muy bien, amigas y amigos que están tejiendo y han llegado hasta esta parte. Miren, aquí hemos finalizado en la vuelta número 22 con 28 puntos de varetas. Ya saben que la 21 y la 22 son 28 y 28. Listo, y aquí ya les expliqué las disminuciones respectivas, ¿no? Y esta es la parte de la axila, se vaya formando. Entonces, si hemos finalizado aquí, vamos a girar nuestro trabajo
para este lado, así. Y miren hasta dónde hemos llegado ya. Así. A partir de aquí ya empezaría la vuelta número 23, 24, 25, así hasta la vuelta 35. Entonces, vamos a hacer aquí una división de dos partes. Entonces, contamos a partir de aquí, de este punto a este punto, va a haber 13 varetas y lo marcamos. Y de aquí hasta llegar a nuestro crochet tiene que haber 15 varetas, que en total son 28 varetas. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir tejiendo para este lado, el lado derecho, y para este otro lado vamos a ir disminuyendo para que tenga esa curvatura. Así. Entonces, empezamos aquí con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a tejer varetas. Acá en esta primera fila de esta vuelta número 23, vamos a hacer 3 disminuciones. Muy bien. Hasta aquí. Entonces aquí cuando ya llegamos antes del marcador vamos a hacer 3 disminuciones. Y pasamos por todos esos aritos. Y aquí ya tenemos 3 disminuciones. En total van a ser 12 puntos de vareta aquí en la vuelta número 23. Levantamos 2 cadenitas, giramos nuestro trabajo y aquí en esta 24 vamos a hacer 2 disminuciones. Entonces tomamos este primer punto y el siguiente y cerramos por esos aritos. 2 disminuciones y seguimos tejiendo varetas hasta finalizar esta vueltita. Y recuerden que estas cadenas también representan una vareta y hay que tejer ahí en esas 3 cadenitas. Aquí en esta vuelta 24 vamos a tener 10 varetas. Giramos nuestro trabajo, levantamos 3 cadenitas, 1, 2, 3 y seguimos tejiendo con puras varetas. Y aquí vamos a hacer una disminución. Y aquí en total vamos a tener 9 puntos de vareta. Entonces levantamos 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y aquí vamos a hacer la vuelta número 26, también una disminución. Esto representa un punto. Y aquí en este último 8 puntos de varetas. Levantamos 3 cadenas, giramos nuestro trabajo y a partir de aquí ya la vuelta número 27 hasta la vuelta número 35 vamos a tejer 8 puntos de vareta. Vamos a repetir y vamos a tener esta tira ya para la parte de la espalda. Ya tengo terminada hasta la vuelta número 35 con 8 puntos de vareta en este lado. Así. Ahora lo que vamos a hacer es unir las 2 tiras. Esta de acá es para la parte de adentro y la parte de adelante es esta. Entonces vamos a unir ahora estas 2 tiras de esta manera.
Vamos a levantar una cadena y pasamos por este primer puntito y tomamos la otra tira también por ese primer punto y tejemos un punto bajo. Siempre hay que ir camuflando esta hebrita también. Del siguiente, en el siguiente punto, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo, ¿ve? Cada uno tienen que empatar con los puntos de la otra tira. Y que en total vamos a tener también 8 puntos. Una cadenita y vamos a cortar ya el hilo. Y así estaríamos uniendo esta primera parte. Y va para acá, para la parte de atrás, ¿ve? Así. Estas hebritas simplemente ya las vamos a camuflar. Muy bien. Entonces la otra parte también vamos a tejer de la misma manera que hemos hecho aquí, sí, pero por el lado opuesto. Entonces son los mismos puntos, nos tienen que cuadrar y vamos a terminar con esta tira y vamos a cerrar aquí con los 8 puntos bajos. Entonces nos vemos ahí. Aquí van a empezar por esta parte haciendo disminuciones. Disminuciones así y de acá la parte derecho. Luego llegan aquí, van a dividir también así. De la misma manera y van a tejer las tiras. Entonces nos vemos ahí cuando ya finalizamos esta parte para empezar ya con los abanicos que son la parte de abajo. Muy bien. Entonces aquí me quiero detener para explicarles también la otra parte, ¿sí? Entonces aquí yo terminé ya la vuelta número 22 con 28 varetas. Y como este es el lado opuesto, va a ir para este lado las disminuciones. ¿Ve? Aquí las disminuciones y luego tejemos derecho y ya para las tiras. Entonces, y de aquí va a ir derecho. Entonces acá separamos 13 varetas aquí y 15 varetas para este lado. Muy bien, hasta aquí ya tenemos terminada entonces con esta parte del crop top y les va a quedar así de esta manera. ¿Ve? Aquí las tiras. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo. La parte donde vamos a tejer los abanicos aquí. Y vamos a hacer un nudo de inicio. Vamos a tomar este primer punto. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada y vamos a dejar este punto y aquí en el siguiente vamos a tejer una vareta, una cadena, tomamos lazada, dejamos este punto y aquí en el siguiente vamos a tejer una vareta, una cadena, dejamos este punto y aquí en el siguiente una vareta. Y así nos vamos a ir tejiendo, llegar a la parte última, ¿sí? Pues, llegué hasta esta última parte donde tejí una vareta. Y así les tiene que quedar. Bien, seguimos trabajando. Levantamos una cadenita y vamos a girar nuestro trabajo.
Y aquí en esta vuelta lo que vamos a tejer son puntos bajos. Entonces empezamos aquí en este primer punto, un punto bajo. En la parte del agujero, un punto bajo. En esta vareta de la hilera anterior, un punto bajo. En el espacio o en el agujero, un punto bajo. En la vareta de la hilera anterior, un punto bajo. En el espacio, un punto bajo. En la vareta, un punto bajo. Ya se dieron cuenta de cuál es la secuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir tejiendo así hasta llegar a la parte última. Y vamos a rellenar con puntos bajos. Bien, aquí ya voy a finalizar con puntos bajos. Entonces, aquí en el agujero un punto bajo. Y no se olviden que estas 3 cadenas representan una vareta. Entonces ahí un punto bajo. Y ahora sí, ya finalizamos con puntos bajos. Vamos a levantar una cadenita y vamos a girar nuestro trabajo. Y aquí en la siguiente vuelta vamos a tejer aquí en este primer punto un punto bajo. Levantamos 3 cadenas. Vamos a dejar 2 puntos. Y en el tercero vamos a tejer un punto bajo. 1, 2, aquí en el tercero un punto bajo. Levantamos 3 cadenas y en el tercero 1, 2, aquí en el tercero un punto bajo. Levantamos 3 cadenitas, 1, 2 y aquí en el tercero 3 cadenas. Dejamos 1, 2 espacios y en el tercero un punto bajo. Miren que así vamos a ir tejiendo también hasta llegar a la parte final ahora con esta secuencia, ¿sí? Nos vemos entonces en la parte última. Muy bien, aquí ya terminamos la vuelta número 3. Ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 y vamos a girar nuestro trabajo. Aquí la cuarta vuelta ya vamos a tejer en los arquitos. Entonces aquí en este primer arquito vamos a tejer un punto bajo. Y ahora levantaremos 3 cadenas. Y aquí en el otro arquito un punto bajo. Tomamos lazada y aquí en el siguiente arquito vamos a tejer varetas. Vamos a hacer un total de 7 varetas, ¿sí? Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Este es un abanico. 7 varetas. Y aquí en el siguiente arquito vamos a tejer un punto bajo. Levantamos 3 cadenas. En el siguiente arquito un punto bajo. Levantamos 3 cadenas. En el siguiente arquito un punto bajo. 3 cadenas. Y en el siguiente un punto bajo. Y ahora vamos a tejer aquí en el siguiente arquito 7 puntos de vareta. Y nos vamos acá en el siguiente arquito, un punto bajo,
3 cadenas, en el siguiente arquito un punto bajo, 3 cadenas, aquí en el medio un punto bajo, 3 cadenas, aquí en el medio un punto bajo y empezamos con abanicos. Entonces, así vamos a ir tejiendo hasta llegar a la parte última. Y aquí, si se fijan, hay 3 arquitos, un abanico. Solamente al empezar vamos a tener 2. Abanico, 3 arquitos, abanico, 3 arquitos y aquí ya corresponde 7 varetas. Entonces lo vamos a ir tejiendo hasta llegar a la parte última. Muy bien, así van a tejer. Y aquí ya en la última parte vamos a levantar aquí 3 cadenas y en el arquito un punto bajo. Levantamos 2 cadenas y tejemos una vareta en las 3 cadenas de la hilera anterior. Así, de esta manera estaríamos terminando con esta vuelta número 4. Ahora, para la vuelta número 5 vamos a hacer una cadenita y vamos a girar nuestro trabajo. Aquí en esta parte vamos a tejer un punto bajo aquí al inicio. Luego levantamos 3 cadenitas. Un punto bajo, este arquito lo dejamos aquí en el siguiente, un punto bajo. Luego vamos a tejer aquí en este abanico ya, vamos a tejer las varetas, pero van a estar separadas por una cadena. ¿Cómo así? Empezamos aquí este primer punto, tejemos la primera vareta, una cadenita de separación. Nos vamos aquí en el siguiente punto, una vareta, una cadenita de separación, en el siguiente una vareta, una cadena de separación. Así vamos a tejer con una cadenita de separación. Y aquí el último punto de vareta. Así les tiene que quedar. Y ahora aquí en este agujerito que sigue, un punto bajo, levantamos 3 cadenas. Aquí en este siguiente, un punto bajo, levantamos 3 cadenas. Y en este siguiente un punto bajo. Miren que vamos a tener 2 arquitos ya aquí. El abanico. Entonces aquí la primera vareta, una cadena de separación, la segunda vareta, una cadena de separación. Así vamos a ir tejiendo hasta finalizarlo. Muy bien, aquí ya para finalizar la vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo aquí cuando terminé las varetas separadas por una cadena. Aquí levantamos 3 cadenitas y vamos a saltarnos aquí en esta vareta, en estos 3 puntos de cadena y un punto bajo. Así estaríamos cerrando ya la vuelta número 5. Ahora nos vamos para la vuelta número 6, donde la secuencia va a ser
que vamos a levantar aquí 4 cadenas y vamos a girar nuestro trabajo. 4 cadenas aquí en este arquito, un punto bajo, y ahora nos encontramos con el abanico. Aquí lo que vamos a tejer son varetas que van a estar separadas ya por 2 cadenas. Entonces empezamos con esta primera vareta, tejemos 2 cadenas, tomamos lazada, nos dirigimos en la vareta siguiente de la hilera anterior, 2 cadenas, en la vareta de la hilera anterior, ahí tejemos una vareta separada por 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas, 2 cadenitas y una vareta aquí. Vamos a tejer en este primer arquito un punto bajo, 3 cadenas, en el siguiente arquito un punto bajo. Tomamos lazada y nos dirigimos aquí en este siguiente abanico, donde vamos a tejer las varetas separadas por 2 cadenas. 2 cadenas, la varetita, 2 cadenas, vareta, 2 cadenas, varetas en las hileras anteriores. Un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente un punto bajo. Y luego seguimos tejiendo las varetas que son separadas por 2 cadenas. Entonces así nos va a quedar, ¿ve? Aquí en la parte del medio solo va a ir ya un arquito. Recuerden que en el primero fue 3, luego 2 y ahora 1. Entonces así nos vamos a ir tejiendo todos los abanicos que nos vayamos encontrando hasta llegar a esta parte última. ¿Sí? ¿Qué les está pareciendo este lindo proyecto? Ya nos falta poco para terminarlo. Muy bien, y aquí ya para finalizar con la vuelta número 6. Miren, aquí tengo los 7 puntos de varetas separadas por 2 cadenas. Finalizar en este arquito vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas y una vareta en este último punto. Y así estaríamos finalizando ya la vuelta número 6. Entonces vamos a levantar una cadenita y vamos a girar nuestro trabajo, nuestro crop top. Y aquí, este primer puntito, vamos a tejer un punto bajo. Y ahora tomamos lazada y vamos a tejer en todos los arquitos que están separadas por 2 cadenas. Y esta ya es la última vuelta, la vuelta número 7. Entonces cogemos lazada y vamos a tejer 2 varetas seguidas. 3 cadenas. Y vamos a tejer aquí el punto picot. No sé cuántos de ustedes lo han tejido, pero este punto picot es de la siguiente manera. 3 cadenitas. Y pasamos con un punto deslizado. Nuevamente ahora una vareta. En el siguiente arquito 2 varetas seguidas.
3 cadenas y el punto picote es tomando esta parte, las 2 hebritas, y pasamos con un punto deslizado, una vareta dentro de ese mismo arquito, seguimos 2 varetas seguidas en el siguiente arquito, 3 cadenas y el punto picote. Y una vareta para finalizar este punto, así. Vamos a ir tejiendo. Y estaríamos finalizando ya con los puntos picots. Miren que le da un bonito realce. Y aquí nos vamos a encontrar con este arquito de 3 cadenitas. Ahí vamos a tejer un punto bajo y seguimos en este siguiente arquito que está separada por 2 cadenas. Estos son de las hileras anteriores. Y vamos a tejer lo mismo, 2 varetas seguidas, un punto picot y una vareta en este mismo. En el siguiente arquito, 2 varetas seguidas, 3 cadenas para hacer el punto picot, y una vareta. Entonces, así es como ustedes tienen que ir tejiendo hasta finalizar. Muy bien, entonces así estaríamos terminando ya con nuestro tejido de crop top, y lo que van a hacer ustedes es agregar aquí estos botoncitos. Agregan aquí el botoncito y cuentan 7 puntos para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el 7 colocan el otro botoncito. Igual cuentan 7 y colocan el otro botón. Así van a colocar los botones. Esto es por la parte de atrás. Así nos estaría quedando. Está súper fácil y bonito este diseño. Les invito a que puedan compartir con aquellas personas que aman el crochet. Ahora vamos a voltear nuestro tejido. Y esta de aquí es la parte de adelante. Cómo queda la parte de adelante, súper bonito. Y también pueden agregar este hermoso detalle de esta flor. También lo tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. Les voy a dejar en la cajita de descripción. Pueden colocarlo ahí. Y listo. Así estaría quedando ya nuestro proyecto terminado. Muy bien. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Y espero sus comentarios. Y qué tal les pareció este trabajo. Yo me despido con un fuerte abrazo y un beso. Bye.